Epicteto, un gran filósofo. Este hombre tiene una historia extraordinaria, es una representación del estoicismo en carne propia. Él nació como esclavo, vivió como esclavo. Hay una historia que no se ha confirmado en donde aparentemente su dueño, en un día que estaba muy colérico, va y lo empieza a maltratar a Epicteto y le empieza a golpear la pierna. Y Epicteto voltea y le dice, si continúas haciendo lo que estás haciendo, me romperás la pierna. Y el señor se enoja de que su esclavo le diga, ¿no? Y entonces lo golpea con más severidad y efectivamente le rompe la pierna. Y al parecer, aunque como dije no está confirmada esta leyenda, eso marca un parteaguas en la vida de Epicteto porque la pierna nunca le sanó bien y se quedó cojo. Y entonces el dueño ya no le servía al dueño y el dueño le otorgó la libertad. Y en ese momento Epicteto empieza a enseñar su filosofía y es considerado el Sócrates de Roma. Al parecer fue el filósofo más popular, más importante, más concurrido en su época en todo Roma y muchos otros filósofos como Marco Aurelio, como Séneca, lo citan constantemente. Fíjense esta frase, esta es una frase que Albert Ellis, el autor de la terapia racional emotivo-conductual, retomó de Epicteto para desarrollar toda su terapia. No son los eventos en sí los que perturban a las personas, sino solo sus juicios sobre ellos. Y les quiero poner un ejemplo muy fácil acerca de esto. Si ustedes atienden a un paciente que tiene una fobia a los elevadores, por ejemplo, o una fobia a los aviones, es normal que esos pacientes lleguen y nos digan, es que a mí me dan miedo los elevadores, a mí me dan miedo los aviones. Cuando me dicen eso los pacientes les digo, no es cierto, a ti no te dan miedo los elevadores, a ti no te dan miedo los aviones. Claro, su respuesta es, ¿cómo te atreves a decir eso? No sabes lo que he vivido, tú no sabes lo que estás diciendo. Y mi respuesta es que los aviones o los elevadores no dan ni miedo, ni dan alegría, ni dan los buenos días, ni dan las buenas tardes, no dan nada. Lo que genera el miedo es lo que nosotros pensamos acerca de ellos. Si yo me subo al avión pensando que el avión se va a caer o que el avión va a ser utilizado para atacar a Estados Unidos nuevamente, como fue en las Torres Gemelas en el 2001, pues entonces voy a experimentar ansiedad. Si yo estoy pensando que me voy a quedar atorado en el elevador y que no voy a poder salir del elevador y que me voy a morir ahí y que nadie se va a dar cuenta, voy a experimentar ansiedad, porque la ansiedad se está activando ante un peligro potencial, pero aún así peligro. Entonces, si se fijan, ya desde los estoicos venía haciéndose este énfasis. No es el elevador, no es el perro, no es la muerte de tu hijo, no es el secuestro que viviste, no es ni siquiera la violación que viviste. Es lo que tú estás interpretando acerca de ello, lo que te está afectando. Tal vez ustedes van a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Un secuestro? ¿Una violación? No, por supuesto que son desafortunados, por supuesto que son potencialmente traumáticos para cada uno de nosotros. Sin embargo, la investigación ha señalado que la gran mayoría de nosotros vamos a tener que experimentar al menos entre 1 o 2 eventos traumáticos a lo largo de nuestra vida, pero solo 6.3% de la población desarrolla trastorno por estrés postraumático. ¿Qué es lo que pasa con ese otro 94% de la población que no desarrolla trastorno por estrés postraumático? Aprenden a interpretar la situación de una manera que no es traumatizante. Entonces, esto es muy importante porque tanto desde el estoicismo como desde la terapia cognitivo-conductual y la terapia de esquema, nosotros estamos haciendo un constante énfasis en cómo estás interpretando esos eventos desafortunados, lamentables, verdaderamente tristes que te sucedieron, pero cómo los estás interpretando. Séneca, un personaje muy controversial. Él era, a diferencia de Marco Aurelio, que era emperador, y de Epicteto, que era un esclavo, Séneca era un abogado del Imperio Romano, millonario, con mucho dinero, que además era, digamos, el maestro intelectual detrás del emperador Nerón, el terrible Nerón, el sádico Nerón que buscó terminar con los cristianos, que se le conoce por sus crueldades, que era un tipo sin escrúpulos. Y entonces ha sido muy criticado Séneca, porque se dice, ¿cómo es posible que Séneca trabajara con Nerón? Y Séneca tenía una respuesta. Séneca decía, ¿qué es mejor, dejar a un tirano solo o dejar a un tirano acompañado de alguien
que le vaya a tratar de poner un límite, un freno. Y él se veía a sí mismo como eso, él se veía como su responsabilidad ante la vida era estar con Nerón para tratar de contenerlo, porque conocía de lo que era capaz. Y tan conocía de lo que era capaz, que Nerón, en un estado paranoico, acusó a Séneca de haber hecho un complot en contra de él. Por eso les invito a que sean cuidadosos cuando los políticos hablan de complots y este tipo de cosas, porque uno nunca sabe dónde puede parar. Nerón tenía la idea de que él estaba siendo víctima de un complot y que Séneca era parte de ese complot, cuando Séneca había dedicado toda su vida a tratar de enseñarlo, a tratar de instruirlo, y entonces lo condenó a suicidarse a sí mismo. Y entonces en el momento en que está por suicidarse, todos sus alumnos caen en un llanto y están ahí rogando y suplicando que le perdonen la vida, y Séneca voltea y les dice: ¿pero qué es este espectáculo dramático que están haciendo? ¿Acaso no hemos entrenado? ¿No es para esto lo que hemos entrenado toda nuestra vida? Dejen de llorar, dejen de comportarse como niños chiquitos, pues yo sabía con quién me relacionaba y yo sabía lo que podía sucederme. Y agarra la daga y se suicida, ¿no? De ahí viene la idea de que los estoicos son personas insensibles, pero no lo son. En realidad tienen unos escritos bellísimos acerca del amor, acerca del perdón, acerca de la tristeza, pero lo que sí son personas convencidas de que uno no puede cambiar la realidad, pero uno puede cambiar cómo se relaciona con la realidad. Aquí una frase de él: las dificultades fortalecen la mente como el trabajo lo hace al cuerpo. Bueno, y finalmente, este es un estoico contemporáneo al cual me gusta mucho, se los recomiendo ampliamente, y esta se llama Ryan Holiday, y tiene esta frase que me gusta mucho de uno de sus libros que se llama Obstacle is the Way. Nos olvidamos que en la vida no importa lo que te ha sucedido o de dónde vengas, lo que importa es lo que haces con lo que te sucede y lo que te han dado. Fíjense nuevamente, es ese énfasis en tus decisiones, en la forma en cómo tú actúas. Deja de quejarte, deja de culpar a los demás, deja de pensar que tus papás son los culpables de lo que te sucede, deja de culpar a la sociedad, deja de culpar al gobierno, pues nada de eso está bajo tu control. Lo que está bajo tu control es cómo tú enfrentas esas situaciones que tienes en la vida. Al doctor Sebastián le envié una serie de artículos y también le envié un documento en PDF con recomendaciones bibliográficas. Ahí van a encontrar una recomendación de Marco Aurelio, que es el libro de meditaciones que ya les dije, un libro de Epicteto que se llama Enchiridión, se los recomiendo ampliamente. Enchiridión es la palabra en latín que quiere decir manual, sería una traducción, pudiéramos decir manual de vida. Tal vez fue el primer libro de autoayuda que hubo, no lo sé. Espero que no lo vayan a poner al mismo nivel de esos libros de autoayuda que uno encuentra en Sambors, por favor. Y bueno, a este hombre, Ryan Holiday, les recomendé un par de libros, el que se llama Obstacle is the Way y este otro que se llama The Daily Stoic. Un libro muy interesante que vienen reflexiones para cada día del año basados en una reflexión de los estoicos y después él elabora esa reflexión. Se los recomiendo ampliamente. Entonces, fíjense cómo el estoicismo, que es esta filosofía que está detrás de la terapia cognitivo-conductual y de incluso la logoterapia, como se menciona en el video, pues es esta filosofía que le permite tener su fundamento filosófico. Tenemos que tener en cuenta eso. Todos los modelos terapéuticos tienen un fundamento filosófico detrás de ello. Lo que estamos viendo ahora en las terapias, digamos, más contemporáneas, pues tienen sus principios filosóficos específicos, lo mismo el psicoanálisis. Cada uno tiene sus principios filosóficos que es importante tenerlos en cuenta para comprender de dónde surgen estas propuestas terapéuticas a las cuales muchos de nosotros empezamos a trabajar con ellas sin entender el principio filosófico que está detrás, y por eso creí importante desarrollar esta idea. Creo que hay una pregunta porque veo por aquí que hay alguien, no, es un invitado ok, discúlpenme, voy a cerrar esto. Bueno, ahí está. Bien, entonces vamos a hablar sobre los antecedentes psicológicos de la terapia cognitivo-conductual, si les parece bien, para que comprendamos el segundo paso.
El primer paso era entender entonces esta filosofía estoica y el siguiente paso es comprender de dónde surge desde la perspectiva psicológica la terapia cognitivo-conductual. Vamos a hacer un breve repaso sobre el conductismo. Como muchos de ustedes recordarán, el conductismo, una forma de terapia que hasta la fecha, una forma de psicología o de entendimiento del comportamiento humano, porque incluso muchos conductistas están peleados con la palabra psicología, porque ellos no creen en el alma. Psicología viene del concepto de psique, ¿verdad? Alma. La traducción más contemporánea o moderna es mente, ¿no? Y ellos no creen ni en la mente ni en el alma, ellos simplemente creen en la conducta y en los principios que rigen la conducta. Y básicamente hay dos principios. El primer principio, que es como surge el conductismo, es lo que llamamos el condicionamiento clásico. Estoy seguro que todos ustedes recuerdan a Pavlov y ese famoso experimento, que en realidad él no estaba buscando comprender el comportamiento de los perros, él estaba buscando comprender el funcionamiento digestivo de los perros. Y dicen, la leyenda dice que mientras hacía su investigación de los procesos digestivos de los perros, las campanas de la Catedral de Moscú sonaban y el perro se fue condicionando, y así es como él se dio cuenta. No es que él realmente haya llegado con una campanita, sino que fue un acto, digamos, fortuito, un acto de coincidencia, un acto no esperado, lo que lo llevó a darse cuenta que el perro estaba condicionado. Después, como ustedes saben, Watson en Estados Unidos empieza a elaborar las ideas de Pavlov con su experimento que hasta la fecha sigue siendo muy controversial, ¿verdad? Donde él condiciona a este pequeño niño a que le tenga fobia a un conejo y a los peluches y un montón de cosas, y es la primera explicación de cómo se desarrollan las fobias. Y es muy controversial no solamente porque le generó una fobia a este pequeño niño, pequeño Albert, se llama el experimento, para que quienes quieran conocerlo o verlo lo pueden encontrar en YouTube, sino que además le generó la fobia, pero nunca le quitó la fobia. Entonces, este señor literalmente le generó un trastorno psicológico a un niño y nunca lo trató. Después viene una segunda etapa del conductismo, que es el condicionamiento operante, con B.F. Skinner. Seguro ustedes se acuerdan de él, y no solamente por ser el director de la escuela de los Simpsons, sino porque es uno de los más importantes psicólogos que ha tenido Estados Unidos, con esta idea del condicionamiento operante, que básicamente dice que nuestras conductas son resultado de las consecuencias que le siguen. Si tú quieres aumentar una conducta, tienes que pensar en reforzadores. Si quieres disminuir una conducta, tienes que pensar en castigos. Y hay una tercera consecuencia que le llama extinción, donde ni reforzamos ni castigamos, y con el tiempo la conducta desaparece. Esta parte del conductismo es muy importante dentro de la terapia cognitivo-conductual, porque nos ayuda a entender, digamos, la etiología de muchos de los trastornos, pero también nos ayuda a entender cómo podemos ayudar a los pacientes a que corten con los condicionamientos, tanto el clásico como operante, en los distintos padecimientos, problemas o trastornos que están experimentando. Sin embargo, el conductismo no lo es todo dentro de la terapia cognitivo-conductual. Están las teorías del aprendizaje social, que estoy seguro que ustedes se acordarán de Albert Bandura, este psicólogo canadiense muy importante, que desarrolla el concepto de aprendizaje vicario, es decir, el aprendizaje por observación. Los seres humanos tenemos modelos sociales a los cuales imitamos, y a través de esa imitación vamos desarrollando conductas. Y esto es muy importante para entender a nuestros pacientes, especialmente lo que vamos a ver en un momento en la terapia de esquema, que es la que trabaja con trastornos de la personalidad, porque uno de los grandes debates que hay hoy en día es: ¿los trastornos de personalidad tienen su origen en elementos genéticos o tienen su origen en elementos de aprendizaje vicario a través de los modelos sociales que ellos tuvieron? Pero también el concepto de autoeficacia y el concepto de modelado son muy importantes dentro de la terapia cognitiva, porque nos ayudan a entender que este sentido de autoeficacia, el saber que uno es capaz de enfrentar los retos y que uno es además efectivo enfrentando los retos, las dificultades de la vida, es fundamental en el desarrollo del autoconcepto. Y bueno, el modelado, que es una de las conductas, una de las técnicas que se utilizan constantemente, especialmente con los pacientes que tienen fobias. Nosotros tenemos, es muy interesante porque en la terapia cognitivo-conductual
constantemente hacemos énfasis en que los terapeutas tienen que aprender a aplicar las técnicas en ellos mismos para poder después enseñárselas a los pacientes. Entonces, si tú tienes un paciente que le tiene fobia a los perros, por ejemplo, la única forma en que tú puedes ayudarle a este paciente a superar la fobia a los perros va a ser que tú seas capaz de llevar la técnica de exposición al objeto fóbico por ti mismo y que le estés modelando de esa forma al paciente cómo se hace. Si tú dices, no, yo también le tengo miedo a los perros, no le vas a ayudar a tu paciente. Es probable que los dos terminen en una crisis de angustia, en un panic attack enfrente del perro y entonces estés reforzando de manera inapropiada la fobia. Bueno, pero además de estas dos importantes teorías, un tercer elemento en la terapia cognitivo-conductual